hermano. Buenas noches, hermanos. Nos encontramos en WKBM San Juan de Puerto Rico, Radio Paz AM 810. Este es su programa Encuentro con Cristo y los hermanos del movimiento de Cursillo de Cristiandad. El movimiento de Cursillo de Cristiandad quiere llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Esta noche me acompaña, como siempre, Pablo Rodríguez Muñiz, muy buenas noches. Qué bueno estar con ustedes. Saludos, Pablo, gracias por acompañarnos siempre. Y tenemos un programa donde nos vamos a dialogar y compartir con ustedes lo que la iglesia en su sabiduría ha querido reconocer en la iglesia el mes de la Biblia. Y la Biblia es un conjunto de libros. Le llamamos Biblia y se reconoce como si fuera un documento de un libro con una carpeta, pero se compone de muchos libros, de 73 libros. Entonces es importante saber eso, el compendio, cómo se dividió y demás, pues se le debe a la Iglesia Católica. Hay muchos hermanos evangélicos o ¿verdad? De lo que por las rupturas de la Iglesia ¿verdad? Han sabido utilizar lo que la Iglesia Católica hizo ese compendio. El hablar de versículos, capítulos, ¿verdad? Eso ¿verdad? Gracias a la Iglesia Católica tenemos no solamente un compendio de libros, sino que está organizado de manera que podemos referirnos a ellos. Pero más que sea un libro que uno pueda leer como cualquier otro, no es un libro como cualquier otro. Y voy a leer aquí lo que dice la Constitución Dogmática Dei Verbum, que Dei es Dios, Verbum es la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que significa Dei Verbum. Y dice, en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que, obrando Él en ellos, y por ellos escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería, lo que quería Dios. Por eso que es importante, porque es Dios hablando por medio de estos autores sagrados, lo que Él tenía algo que decirnos eternamente. Su palabra es eterna, es viva, porque nos habla para todas las épocas y nos habla en nuestras circunstancias, en todas las circunstancias nuestras y por siempre. Y por eso vamos a meditar aquí y dialogar con Pablo para que nos ayude a poder comentar sobre este valioso tema en la celebración de la iglesia en este mes de septiembre. Septiembre, mes de la Biblia, qué bueno que hay ese mes dedicado a la Biblia para poder enfatizar en qué es la Biblia y cómo nos ayuda y cómo nos podemos ayudar nosotros a leer la Biblia. Porque no es, como tú dijiste, un documento sencillo, no es nada simple. Consta de 73 libros que aquí lo ponen como un ejemplo de como si fueras una biblioteca y ahí tienes 73 libros. Y hay mucho contenido ahí, muchísimo. Dice el evangelista Juan que no todo está ahí, por supuesto, porque si estuviera todo lo que dijo e hizo Jesús, pues no habría suficientes libros para escribirlo. Pero hay muchísimo de la palabra de Dios. Y dice que aquí nos dan 10 razones para leer la Biblia. Y la primera dice que es conocer a Dios. Porque por supuesto Dios se revela a nosotros. Si Dios no hiciera esa revelación a su pueblo, pues ¿cómo íbamos a saber de Dios? Y eso empieza, está la Biblia, está la tradición oral y tradición hasta cierto punto escrita también. Y hay muchísimo que Dios nos revela. Y es cómo vamos a amar a Dios si no lo conocemos. Pues conocemos a Jesús, conocemos a Dios a través de la Biblia. Ese es el primer punto, la primera razón para leer la Biblia, conocer a Dios y puedas entablar con Él una relación personal de amor y confianza.
Hay otro más que es conocerse uno mismo. Eso yo no me lo esperaba, pero sí lo resumen como que es la forma de conocerte bajo la mirada de Dios, bajo la óptica de Dios, bajo su misericordia y su amor, de la mirada esperanzadora y misericordiosa de Dios. No es para juzgarnos a nosotros mismos en base a lo que dice la Biblia y castigarnos y eso, sino vernos bajo los ojos de Dios. Mira qué bonito, ¿no? Bajo su salvación. Así que esas son las primeras dos razones de las 10 que nos dan. Yo quería hacer una aclaración y es pues porque mencioné ahorita lo de la Sagrada Escritura. Ahí vienen. Perdónenme. Pero la Sagrada Escritura, lo revelado por Jesucristo. Vamos a hablar un poquito de eso porque quería aclararle que Jesús, ¿verdad?, se hizo verdaderamente hombre, es Dios, y nos ha revelado la gran respuesta de todas las interrogantes que tenía el hombre en toda la historia de su existencia. Y se ha querido preservar, y la Iglesia Católica la custodia en un trípode. Y es importante porque cuando hablamos de la palabra de Dios, lo revelado por Jesucristo, que es Dios, la revelación hecha hombre, ¿verdad?, se conserva, se custodia y se defiende y se mantiene unida en una fe. Y es el trípode de lo que es la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia. Por eso yo les mencioné sobre el Magisterio de la Iglesia, la Constitución Dogmática Dei Verbum. Y es porque todo lo que aparece en la Biblia sabemos que es palabra de Dios, porque me lo confirma la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia. Y yo sé que todo lo que recoge la Iglesia y custodia de la Sagrada Tradición se sostiene, se sostiene y se corrobora de que es cierta la Sagrada Tradición porque me la confirma la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia. Y yo sé, ¿verdad?, y sabemos que el Magisterio de la Iglesia tiene la autoridad, y el Magisterio de la Iglesia tiene esa custodia de lo revelado por Jesucristo, y lo que designe, lo que acabé de leer de Dei Verbum, del Magisterio de la Iglesia, es cierto, porque se sostiene por la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Es decir, si es un trípode, necesito de las 3 columnas donde se sostiene la fe. Si faltara uno, se cae. Y eso mismo pasa con esto. Cuando nosotros decimos conocer a Dios, ¿verdad?, conocerse uno mismo, porque es la palabra de Dios que se recoge en la Sagrada Escritura, tenemos la plena confianza que es la palabra de Dios viva, la que nos habla, la que nos medita, la que nos encontramos con Él y escuchamos qué nos tiene que decir. Por eso la palabra medita, pero también sirve como luz para iluminar nuestros pasos a través de nuestra vida. Y dice el salmista de que la palabra lámpara para sus pasos, luz en su sendero, en el Salmo 119. Y siempre tiene un mensaje que nos ilumina. Nosotros le pedimos al Señor, dame luz y fortaleza. Y nos ilumina en la situación actual en la que estamos. Por eso que es viva. A lo mejor podemos haber escuchado ese evangelio hace 2 días, o hace una semana, o tal vez el año pasado, y el antipasado también. Pero hay a veces que esa palabra viva se actualiza. ¿Por qué? Porque yo también he cambiado. Todos los días cambiamos, todos los días no somos los mismos. Somos frutos de todas las experiencias de nuestra vida. Así que siempre tiene algo pertinente que decirnos. A veces te consuela, a veces nos exhorta, y a veces te tranquiliza, y a veces te inquieta y te sacude. Porque hay a veces que hay evangelios que me están hablando en mis circunstancias actuales y me da un jamaquión. Pero puedes tener la certeza de que siempre te da lo que tu alma necesita en el momento que lo vas a leer. Y eso es un gran consuelo. ¿Verdad? Dice Juan Carlos también, Hebreos 4:12, capítulo 4, versículo 12,
que la palabra de Dios penetra hasta las fronteras del alma y del espíritu. O sea que es algo increíble que verdaderamente te puede sacudir y te ayuda a dialogar con Dios. No consiste solamente, pensamos que la oración es hablar y hablar con Dios, pues Él no dice nada, pero Dios sí te habla a través de su palabra. Te permite escuchar al leer la Biblia lo que quiere decirte para poder después responderle, dialogar con Él y con su gracia hacerlo vida. O sea que es una forma que, como tú decías, que a través del Espíritu Santo nos guía en leer la palabra, y así es una forma de comunicarnos con Dios, de que llegue a nosotros y nosotros podamos responderle y tener un diálogo más activo con Dios. También te hace parte de la reflexión y oración de toda la iglesia. Porque sabemos que si leemos los textos en nuestras casas de lo que se proclama cada día en la misa, ¿no? Que se proclaman las lecturas y los evangelios, y la liturgia de las horas se hace leer, se reza también en muchos lugares, sabemos que en todos los lugares del mundo, en muchos lugares se está diciendo, rezando lo mismo, y eso nos da ese sentido de universalidad, que es lo que significa católica, la Iglesia universal, y te permite participar como pueblo de Dios dentro de esas oraciones, que estamos todos juntos, somos todos uno, el cuerpo místico de Cristo. Eso es una belleza, ¿verdad? Porque dialogando aquí con Pablo, cuando uno, ¿verdad? Si uno escucha el Evangelio y las lecturas, no solamente la del Evangelio, sino las que recoge en la primera lectura, que San Pablo, las cartas de San Pablo, o del Antiguo Testamento, como son los Salmos, y uno medita sobre ellos, y lo puede hacer en todos los días. Todos los días hay una lectura, y las lecturas por lo regular, la primera lectura, el Salmo y el Evangelio, se hablan, porque en el Antiguo Testamento es una prefiguración de lo que en el Nuevo Testamento se cumplió. Entonces, interesante, ¿verdad? La iglesia ha dividido eso por ciclos, A, B y C, y también nos da oportunidad de poder meditar diferentes evangelistas durante el año, pero en días ordinarios, lo que llaman ferias, que son los que acabo de venir de misa, ¿verdad? Se leen las lecturas. Si uno participa leyendo las lecturas todos los días, en 3 años has podido leer toda la Biblia de la A a la Z, de lo más importante, vamos a decir, de lo más importante. Y eso es una gran ventaja y un buen hábito el hacer eso. Y lo lindo es que cuando uno va de viaje, y si está en otro país, como tú estuviste hace poco, ¿verdad, Pablo? Sí. Y posiblemente en un monasterio o estás en una iglesia pública, todo el mundo va a leer el mismo evangelio que escuché ahorita, allí en la iglesia de Fátima. ¿Sí? Claro. La misma. Y eso es una belleza de la Iglesia Católica, la universalidad, y que todos unidos, mientras nosotros estamos participando en esa misa, posiblemente estamos participando con muchas y las mismas lecturas en diferentes partes del mundo. Y ahí he leído sobre hermanos protestantes que han comentado, o sea, que saben que nos critican porque no leemos la Biblia, supuestamente, y se han asombrado de ver que, como tú dijiste, en la misa se lee la Biblia completa, a través de las distintas misas, a través de 3 años. Dice, pero sí, se está leyendo todo, que es lo primero, que si alguien es un poquito perezoso y no se pone a leer la Biblia como deberíamos, pues por lo menos sí se escucha la Biblia todos los días, la palabra de Dios. Y dice que otra cosa que nos hace el leer la Biblia es que nos ayuda a situarnos dentro de la historia de la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que con la Biblia puedes descubrir que fue Dios que se reveló al ser humano, número 1. Número 2, estableció Dios una alianza con el hombre y prometió su amor y salvación y lo cumplió. Esa historia de salvación está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Y conocer el pasado, ese pasado de Dios,
de que nosotros, su historia con nosotros, nos permite comprender el presente y vivirlo desde el gozo de saber que si tú, que nos estás escuchando, formas parte del pueblo de Dios, que eres miembro de su rebaño, eres oveja del buen pastor. Y eso lo ves revelado en la revelación de la palabra de Dios que Él nos da. Una cosa que pasa con los evangélicos y con aquellos que son hermanos separados, como le llaman, es porque ellos se quedaron con la sola escritura. Qué pena, ¿verdad? Como lo que dice el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Que no todo está recogido lo que hizo, la obra, gestos y milagros que hizo Jesucristo, ¿verdad? Palabras y gestos. Y las obras de él son así, ¿verdad? De palabras y palabras que cumple. Las recoge en la Sagrada Escritura. Así que podemos decir con la plena confianza de que en la Biblia la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Y lo decimos en todas las misas. Pero la palabra de Dios no está toda en la Sagrada Escritura. Eso sí es palabra de Dios, lo que está en la Sagrada Escritura. Pero no todo está ahí. Ya les dije sobre la Sagrada Tradición. Acuérdense que Jesucristo no mandó allí, e imprimió ni escribió nada él. Así que por tanto tenemos que tener en cuenta la Sagrada Tradición, cómo vivían, cómo era la manera de enseñar Jesús a los apóstoles, cómo vivir ¿verdad? Y participar en la buena nueva, en la que él fue preparando por 3 años en su vida pública. Y por eso constituyó una iglesia. Y esa iglesia, sobre ti edificaré mi iglesia, le dijo a Pedro. ¿Verdad? Tú, Simón, hijo de Jonás, ahora te llamaré Pedro. Y sobre ti edificaré mi iglesia. Y es la iglesia en la que debe de procurar, y tiene la autoridad, ¿verdad? La autoridad para poder custodiar la palabra revelada de Jesucristo sostenida, como ya les dije, en ese trípode. Es importante porque hay que conocer y comprender y amar a la iglesia. Y la Biblia te permite conocer a la iglesia de la forma para comprenderla y amarla más. Y gozarte de pertenecer a ella sabiendo que fue fundada por Jesucristo. Pedro, sobre ti edificará mi iglesia. Hoy en día hay mucha gente que dice, ay sí, yo creo en Jesucristo, pero no creo en la iglesia. Yo no tengo que tener una religión, yo sí creo en Jesús, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo creo en Cristo, pero no soy cristiano. Wow, qué disparate, ¿verdad? Porque aún la iglesia, su iglesia, está formada por humanos susceptibles a fallar como tú y como yo, es conducida siempre a través de toda la historia por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Hay a veces que ha pasado crisis dentro de la iglesia. Hoy en día diría que también está. Y bastante bien amenazada la integridad de muchos, ¿verdad? Que no han sido fieles a la verdad. Y lo digo pues con pena, no por señalar ni decir, sino es que el enemigo siempre ha procurado atacar la iglesia, y atacar la iglesia, especialmente a sacerdotes y obispos, hace muchísimo daño porque crean lo que es un escándalo. Entonces, la iglesia a través de 2000 años ha sobrevivido. ¿Y por qué? Porque la promesa misma que recoge la Sagrada Escritura dijo, las fuerzas del infierno no podrán contra ella, prevalecerá siempre. No es que nos va a privar de tentaciones y de crisis y de revoluciones, pero nadie va a lo que fue fundado por Jesucristo, destruirla. Y hay que ver el hilo que nos lleva directamente a Jesús, ¿no? La Iglesia Católica Apostólica y Romana. Apostólica, ¿no? En el sentido de que los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y el Santo Padre, el Papa Francisco y Juan Pablo II, Benedicto XVI, todos están en directa sucesión de Pedro. O sea que hay un hilo que te lleva directo, no es una iglesia que 1000 años después la formaron, o 1955 años después, porque se siguen dividiendo y formando iglesias por todos lados. Esta viene directito de Pedro.
de Jesús a Pedro. Anunciar la buena nueva es otra de las razones que están para que podamos, para que leamos la Biblia, porque si estamos preparados, nos ayuda a evangelizarnos, ¿no? A evangelizar a los demás, a ayudar a los hermanos a propagar el evangelio y también a conocer y defender la fe cuando los hermanos separados pues nos tratan de atacar la fe católica, pues conocer los fundamentos de la Biblia, poderles hablar con caridad, pero con argumentos sólidos sobre por qué nosotros tenemos esa fundación de fe, tenemos esas creencias basadas en la palabra de Dios. Y también nos ayuda a vivir con libertad y alegría, sabernos hijos de Dios, el sabernos que Jesús nos redimió y que está con nosotros y que somos parte de ese pueblo de Dios que fue formado a través de la historia de tanto tiempo, con tantos sucesos que pasaron. Dios fue llevando a su pueblo hasta que trajo a nuestro Mesías y Salvador. Y sabemos que somos parte de ese pueblo y eso nos da alegría y razón de vivir. Entonces, otra parte aquí muy interesante y para mí es bien importante es cómo leer la Biblia. Porque, como dijimos anteriormente, no es algo sencillo. Aquí nos dan unas recomendaciones de cómo leer la Biblia, que por supuesto ya sabemos que se divide entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Algunos, los judíos, muchas veces lo llaman la escritura hebrea al Antiguo Testamento, pero para nosotros el Antiguo Testamento. Y se recomienda que se empiece leyendo por el Nuevo Testamento. Y tienes que leerla con estar abiertos a la acción del Espíritu Santo, con un corazón dispuesto a dialogar con Dios y con la humildad necesaria para reconocer que no podemos entenderlo todo y que necesitamos ayuda y consejo. Y que la Biblia se lee en espíritu de oración. O sea, no es como leer una novela. Puedes tener curiosidad, ¿no?, sobre ciertos pasajes y estás buscando algo en particular, pero tienes que leerla con un corazón dispuesto a dialogar con Dios y que podamos entender y que a veces necesitamos ayuda y consejo y buscarla. Buscar una Biblia que tenga comentarios que te ayuden a entender ciertas cosas, porque como dijo Benedicto XVI, te puedes confundir mucho si sencillamente tratas de leerla por tu cuenta y no buscas ayuda sobre las cosas que no entendemos, encuentras demasiadas puertas cerradas y caemos en errores en ese sentido. Así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, pues, así como abrir el corazón y dispuesto a dialogar con Dios a través de su palabra viva en la Sagrada Escritura, hay que leerla con un propósito. Y hay personas que leen por motivos de curiosidad o, lo más importante, el motivo más importante, que debemos de tener un sincero encuentro con Dios. Y hay que tener eso en cuenta, ¿verdad?, cuando uno tiene que saber que el contenido tiene 3 dimensiones: una literal, una moral y una espiritual. En la cual la literal tenemos que entender el contexto en el que está escrito, a qué época, en qué circunstancias. También de la dimensión moral, cuando tenemos que tener en cuenta que hay que hacer para vivir la palabra de Dios, una palabra que hay que vivirla en consecuente con nuestra vida ordinaria. Y también tiene una dimensión espiritual, que es el encuentro personal con Dios que nos habla. Y tiene que ser un sincero encuentro con Dios. ¿Qué Dios me dice? Cuando utilizamos la palabra meditar, ¿verdad?, que decimos, vamos a meditar la palabra de Dios. Eso significa en español la palabra meditar, ¿qué me dice? Eso es lo que significa la palabra meditar. ¿Qué me dice? Y por eso meditar la palabra de Dios es qué me dice la palabra de Dios en la circunstancia en la que estoy. Por eso es bien importante sobre leerla a la luz del magisterio. Como decía ahorita Pablo, que uno a lo loco se ponga a leer por ahí sin conocer el contexto, leerlo literal, y esas cositas pues hay que leer la base del magisterio de la iglesia. Pero es importante lo del trípode.
La iglesia ha ocupado por toda la historia de la iglesia católica en procurar hacer eso. Como decía él, que los católicos no leen la Biblia. Por favor, si hay algún hermano separado que tiene una Biblia, que le dé gracias a la iglesia católica porque eso no existía. Existe gracias a la iglesia católica que hizo ese compendio de libros. Y conocer cómo está estructurada. Mucha gente se equivoca con este asunto. Es un compendio de libros, pero hay un montón de géneros literarios. Por tanto, no es lo mismo un salmo que un libro sapiensal, o uno profético, o un escatológico. Hay diferentes géneros literarios. Hay unos que son alegorías. Hay otros que son, ¿verdad? Como ya dije, sapiensales. Hay otros que son cartas, ¿verdad? Como las de San Pablo, los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Son géneros literarios que nos ayudan a poder, ¿verdad?, introducirnos en esa palabra, en eso que se recoge en esos libros, con el fin y un propósito que ¿qué me tiene que decir a mí y cómo yo voy a contemplar mi vida después de haber leído esto, de haber puesto mi corazón, de ver qué Dios me quiere decir para yo hacer, no solamente escuchar y reservar y quedarme, sino que eso debe de calar en lo más profundo del alma, transformándome todos los días en algo de ponerle al servicio. Hoy en el Evangelio decía que uno tiene que darle gracias lo que Dios ha hecho, ¿verdad? La suegra de Pedro. Pero ella se puso a servir. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? En este asunto. Cuando le estamos proponiendo esto, es servir, ¿sabe? Al agradecimiento a Dios por quedarse con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, que se hace presente, que me encuentro con Él en su palabra, que me encuentro con Él cuando me reúno dos o más en su nombre, en la Eucaristía, en todos los sacramentos. La consecuencia debe ser salir a servir. Y por eso es importante ese orden de lo que estamos leyendo y el contexto a la cual Dios me tiene algo que decir. Y en términos del orden, dice que muchas veces las personas se sienten inclinadas a leer como leerían cualquier libro, que es por la primera página, pero no necesariamente dice que no es lo mejor empezar a leer por el Génesis en el Antiguo Testamento, porque vamos a estar leyendo en el Espíritu de Dios y nos recomiendan que empecemos por la primera carta de San Juan y luego prosigamos con el Evangelio de San Juan. Dice porque ahí esta carta de San Juan fue escrita con la intención de comunicar a los hombres que Cristo nos ha salvado, que su amor es infinito y que vive para siempre. Que eso es lo hermoso, empezar a leer un libro que no es que cuenta cualquier historia, sino que cuenta nuestra historia envuelta en ese amor de Cristo como parte del pueblo de Dios, que es una verdadera historia de amor. O sea que lo comenzamos leyendo desde ese abrazo de amor de Dios hacia nosotros. Y ahí, porque lo que queremos es comunicación, ¿no? Diálogo con Dios, dejarnos guiar por el Espíritu, vivir su amor, y eso, empezar por ahí y luego seguir con otras partes del Nuevo Testamento que nos dan específicamente todo. Dice luego seguir con las cartas de San Pablo y te dice cuál es primero: Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, y así sigue. Luego seguir con las demás cartas y luego los evangelios. Y luego seguir con el Antiguo Testamento. Hay mucha dirección aquí y te dicen que pues si también puedes accesar Biblias en línea, ¿no? Hasta por YouTube, en Google, y te recomiendan la Sagrada Biblia de la Universidad de Navarra, que hay una edición latinoamericana. Aquí tengo una que me regaló, gracias a Dios, hoy mi amiga Janet, que es muy buena conmigo, la Biblia de nuestro pueblo, Biblia del Peregrino América Latina. Yo tengo en casa también una Biblia latinoamericana, tengo otras también, y o sea, buscar una que te ayude, porque tiene comentarios que te ayuden a entenderla y dejarte ayudar por el magisterio, la guía de la iglesia. Y eso es muy importante, hacer ese buen hábito.
Yo les invito, ¿verdad? Que ese sea uno de los medios de ese encuentro con Dios. Y para tener un encuentro con Dios de una manera muy espectacular, otra manera de encontrarnos con Dios de una manera súper espectacular que cambie y transforme nuestra vida, porque conocemos a Dios a través, o nos conocemos a nosotros a través de un encuentro con Dios en un cursillo de cristiandad. Por eso tenemos cursillos de mujeres que va a ser de septiembre 14 al 17, cursillo de mujeres para aquellas que quieran vivir una experiencia en un fin de semana de jueves a domingo. Tenemos también de hombres de octubre 5 al 8. Para mayor información puede acceder a la página de cursillos, cursillospr.com, o a través del secretariado de cursillos de cristiandad al teléfono 787-789-7596. Y como decimos en cursillo, Cristo y yo, mayoría aplastante. Hasta la semana que viene. Dios. Dios me los bendiga a todos. Buenas noches. Buenas noches.